Antes de hablar sobre la oración, necesitamos enfrentar una verdad que pocos perciben. Jesús, siendo plenamente Dios, vivió en constante comunión con el Padre. Esto no es un detalle devocional ni un hábito religioso, sino una revelación de quién es Dios. En este video vamos a comprender por qué la vida de oración de Jesús no disminuye su divinidad, sino que la revela, y cómo esta verdad cambia completamente la manera en que entendemos la fe, la autoridad espiritual y nuestra relación con Dios. Mira hasta el final, porque esta comprensión reposiciona silenciosamente toda la vida cristiana. Si este contenido tiene sentido para ti, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas bíblicas claras y profundas. Deja tu like, eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué fue lo que más habló a tu corazón en esta reflexión. Y si conoces a alguien que necesita entender esta verdad, compártelo. Puede ser un instrumento de transformación en la vida de alguien. Entre todas las verdades reveladas en las Escrituras, pocas son tan silenciosamente inquietantes como esta. Jesús, plenamente Dios, vivió en constante oración. Este dato no aparece como un detalle secundario, sino que atraviesa toda la narrativa bíblica de manera consistente e intencional. Incluso antes de cualquier milagro, enseñanza o confrontación, los evangelios revelan a un hijo que ora. Este hecho exige una pregunta inevitable. ¿Por qué aquel que comparte la misma esencia del Padre vive en comunión continua con él? La respuesta no se encuentra en la limitación humana de Jesús, sino en la revelación del propio ser de Dios. Las Escrituras nos conducen más allá del tiempo, mostrando que el Verbo ya existía antes de la creación, en perfecta unidad con el Padre. La oración, por lo tanto, no nace en la encarnación. Es la expresión visible en el tiempo de una relación eterna. Desde el inicio, Dios revela que su esencia no es aislamiento, sino comunión. Cuando el Verbo eterno entra en la historia, no lo hace rompiendo esa comunión, sino manifestándola de forma accesible a la humanidad. En el contexto espiritual del primer siglo, marcado por expectativa mesiánica, legalismo religioso y distancia entre Dios y el pueblo, Jesús surge revelando un camino radicalmente diferente. No comienza enseñando reglas, ni estableciendo estructuras religiosas, sino presentándose en oración. En el bautismo, antes de cualquier obra pública, el Hijo se posiciona en relación directa con el Padre, no para recibir identidad, sino para revelarla. Espiritualmente, aquel momento inaugura algo definitivo. Dios no se acerca a la humanidad por medio de fuerza o imposición, sino por relación. La oración de Jesús revela que su autoridad fluye de la unidad, no de la independencia. Así, desde el inicio, las Escrituras reposicionan la comprensión humana sobre quién es Dios y cómo Él actúa en el mundo. Después del inicio público del ministerio, la oración permanece como eje constante de la vida de Jesús, no como práctica ocasional, sino como estructura espiritual permanente. Las Escrituras revelan que Él se retiraba para orar antes de decisiones centrales, como la elección de los discípulos, demostrando que cada movimiento del reino fluía de la comunión, no de la estrategia humana. Espiritualmente, este período revela que Dios no actúa de forma improvisada dentro de la historia. La oración de Jesús no busca información ni discernimiento incierto, pues su voluntad está en perfecta armonía con la del Padre. Lo que se manifiesta allí es el orden eterno siendo expresado en el tiempo. Dios está revelando que su obrar no nace de la reacción a las circunstancias, sino de la constancia de su propósito. Para la fe cristiana, esto establece un principio definitivo. Aquello que es generado fuera de la comunión no lleva la plenitud de la autoridad divina. En los momentos de mayor actividad ministerial, cuando multitudes se acercan y los milagros se multiplican, Jesús no reduce su vida de oración, sino que la profundiza. El escenario espiritual de ese tiempo era de expectativa mesiánica distorsionada, en la que el poder estaba asociado a la visibilidad y al dominio político. En contraste, las Escrituras muestran que Jesús se aparta del reconocimiento público para permanecer en comunión con el Padre. Dios revela así que la gloria verdadera no está en el aplauso humano, sino en la fidelidad a su voluntad. La
La oración, en este contexto, no sirve para sostener el ministerio, sino para preservarlo, de volverse centrado en el hombre. La autoridad de Jesús no crece a medida que su fama crece, sino a medida que su obediencia permanece intacta. Esta verdad confronta directamente la tendencia humana de medir el impacto espiritual por resultados visibles. Al observar la vida de Jesús, las Escrituras revelan que la oración también se intensifica en los momentos de tensión espiritual y oposición creciente. A medida que los líderes religiosos resisten su autoridad y cuestionan su identidad, Jesús no responde con endurecimiento o aislamiento, sino con una comunión aún más profunda con el Padre. Espiritualmente, este escenario expone el conflicto entre la revelación divina y la religión construida por la autonomía humana. La oración de Jesús no es huida del confrontamiento, sino el lugar donde la verdad es preservada sin distorsión. Dios está revelando que la fidelidad a su voluntad no depende de la aceptación de los hombres. Incluso cuando es rechazado, el Hijo permanece alineado con el propósito eterno. Así, la oración se convierte en el espacio donde la misión no es negociada, aún bajo presión. Esta realidad enseña que la verdad de Dios no se ajusta al ambiente, sino que lo confronta a partir de la comunión. En el desierto, después del bautismo, la oración de Jesús se revela como expresión de dependencia voluntaria y confianza absoluta. Aquel período no representa una prueba para descubrir quién Él era, sino una revelación pública de quién siempre fue. Espiritualmente, el desierto expone el intento de Satanás de separar identidad de relación, ofreciendo poder sin obediencia. Jesús responde no a partir de una fuerza aislada, sino de la palabra recibida en comunión con el Padre. Dios revela que la verdadera autoridad no consiste en usar el poder para beneficio propio, sino en permanecer fiel a su propósito. La oración sostiene a Jesús no por fragilidad, sino por alineamiento. En este contexto, el desierto deja de ser lugar de ausencia de Dios y se convierte en escenario de revelación del carácter divino. La victoria allí no es solo sobre la tentación, sino sobre la falsa idea de independencia espiritual. A medida que el ministerio de Jesús avanza, las Escrituras revelan que su vida de oración también moldea la forma en que Él enseña y actúa entre los discípulos. Antes de transmitir verdades profundas, Él permanece en comunión, mostrando que la revelación no nace del intelecto, sino de la relación. Espiritualmente, este contexto revela que Dios no comunica su voluntad como información aislada, sino como vida compartida. La oración sostiene la claridad con la que Jesús expone el reino, no como concepto abstracto, sino como realidad presente. Dios está revelando que conocer la verdad no es solo comprenderla, sino permanecer alineado con ella. La enseñanza de Jesús fluye de la comunión continua y no de la observación externa de la ley. Así, la oración se convierte en el ambiente donde la verdad es recibida antes de ser anunciada. Este patrón redefine el modo en que la fe cristiana comprende el aprendizaje espiritual. Cuando Jesús se aparta para orar antes de escoger a los 12 discípulos, las Escrituras revelan un momento de profunda significación espiritual. Aquella decisión no era estratégica en el sentido humano, sino que llevaba implicaciones eternas para la formación de la Iglesia. Espiritualmente, Dios estaba mostrando que su obra no se establece por mérito humano, sino por llamado soberano. La oración antecede a la elección para dejar claro que el reino no nace de la preferencia del Hijo encarnado, sino de la voluntad del Padre revelada en la comunión. Incluso sabiendo quién lo traicionaría y quién lo negaría, Jesús no altera el curso de la misión. Dios revela que su fidelidad no depende de la perfección humana, sino de la constancia de su propósito. La oración, en ese momento, sostiene la obediencia incluso frente al sufrimiento futuro. Esto enseña que la obra de Dios avanza no a pesar de la debilidad humana, sino a través de su gracia soberana. En los momentos de mayor revelación espiritual, como en la transfiguración, la oración aparece nuevamente como contexto determinante. Las Escrituras muestran que Jesús sube al monte para orar, y es en ese ambiente de comunión donde su gloria se manifiesta de forma singular. Espiritualmente, este evento no revela un cambio en Jesús,
sino una apertura momentánea de la percepción humana para quien Él siempre fue. Dios está enseñando que la gloria no es producida por el esfuerzo espiritual, sino revelada donde hay comunión. La presencia del Padre no transforma al Hijo, lo confirma delante de los hombres. La oración, en este escenario, se convierte en el espacio donde el cielo y la tierra se tocan sin confusión. Así, Dios revela que su gloria no es distante ni inaccesible, sino que se manifiesta donde hay alineamiento con su voluntad. Esta verdad redefine la comprensión humana sobre la revelación espiritual. A medida que Jesús se aproxima a Jerusalén, la oración asume un tono aún más profundo y revelador. El contexto espiritual es de tensión creciente, pues el rechazo se intensifica y el cumplimiento de la misión se acerca. Las Escrituras muestran que Jesús no ignora ese peso ni lo enfrenta con negación espiritual. Él ora, revelando que la conciencia del sufrimiento no contradice la confianza en Dios. Espiritualmente, Dios está mostrando que la sumisión no es ausencia de dolor, sino fidelidad incluso frente a Él. La oración de Jesús no busca escapar del propósito, sino permanecer fiel a Él. En ese momento, el carácter de Dios se revela como absolutamente justo y al mismo tiempo profundamente relacional. La proximidad de la cruz no rompe la comunión, la profundiza. Esto enseña que la madurez espiritual no elimina el sufrimiento, sino que lo atraviesa en obediencia. En Getsemaní, la oración de Jesús alcanza su expresión más reveladora, no por la intensidad emocional, sino por la claridad espiritual. Las Escrituras presentan este momento como el punto en el que la obediencia eterna se encuentra con la realidad plena del sufrimiento humano. Espiritualmente, no hay conflicto entre dos voluntades opuestas en Dios, sino la manifestación consciente del costo de la redención. Jesús ora no para alterar el propósito del Padre, sino para permanecer plenamente alineado con Él hasta el fin. Dios revela que la verdadera obediencia no nace de la ausencia de lucha, sino de la fidelidad en medio de ella. La oración, en este contexto, no elimina la angustia, pero impide que ella gobierne la decisión. El Hijo permanece en comunión incluso cuando el peso de la misión se vuelve máximo. Así, Getsemaní revela que la salvación no es fruto de impulso, sino de entrega consciente y voluntaria. En la cruz, la oración de Jesús no cesa, sino que asume una forma aún más profunda de revelación. Incluso entregado a la muerte, sus palabras expresan confianza absoluta en el Padre, demostrando que la comunión no fue rota por el sufrimiento. Espiritualmente, este momento deshace definitivamente la idea de que la muerte representa separación final de Dios. La entrega del Hijo revela que el sacrificio no es derrota, sino cumplimiento. Cuando el velo del templo se rasga, Dios hace visible lo que la oración de Jesús siempre anunció. El acceso a su presencia fue restaurado. La cruz no silencia la comunión, la ofrece a la humanidad. Dios revela que su justicia y su amor no están en tensión, sino plenamente unidos. En este acto final, la oración se convierte en puente eterno entre Dios y los hombres. Después de la muerte, la resurrección de Jesús confirma que la comunión vivida en oración no fue interrumpida, sino que atravesó la propia muerte. Las Escrituras revelan que el Padre responde plenamente a la entrega del Hijo, exaltándolo por encima de todas las cosas. Espiritualmente, la resurrección no es solo un evento histórico, sino la declaración definitiva de que la obediencia conduce a la vida. Dios revela que su voluntad no termina en la cruz, sino que pasa por ella para cumplir su propósito eterno. La oración de Jesús, vivida a lo largo de toda su vida, encuentra ahora su confirmación pública. El Hijo que se sometió es el mismo que reina. Esta verdad redefine la fe cristiana, mostrando que la gloria no es concedida aparte de la comunión, sino como fruto de ella. La resurrección establece que la vida que procede de Dios vence definitivamente a la muerte. Con la exaltación de Jesús, las Escrituras revelan que Él continúa ejerciendo su autoridad de forma relacional. Incluso glorificado, el Hijo permanece intercediendo por la humanidad, no como mediador distante, sino como Señor vivo y presente. Espiritualmente, esto demuestra que la oración no fue un recurso temporal de la encarnación, sino expresión permanente del carácter divino. Dios revela
revela que su gobierno no se establece por aislamiento, sino por comunión eterna. La autoridad de Cristo no elimina la relación, la sostiene. Este dato confronta directamente concepciones humanas de poder basadas en dominio y distancia. En la economía del reino, reinar e interceder no son funciones opuestas, sino inseparables. Así, la vida exaltada de Jesús confirma que la esencia de Dios permanece relacional para siempre. A partir de la resurrección y exaltación de Cristo, las Escrituras comienzan a revelar las implicaciones directas de esta verdad para la vida de la Iglesia. La comunión vivida por el Hijo con el Padre no permanece como realidad exclusiva de la Trinidad, sino que es extendida a los que están en Cristo. Espiritualmente, esto significa que la oración deja de ser solo un deber religioso y pasa a ser participación real en la vida de Dios. El acceso abierto no es simbólico, sino fruto de la obra consumada. Dios revela que la relación restaurada no depende del esfuerzo humano, sino de la unión con el Hijo obediente. La vida cristiana nace, por lo tanto, de una nueva posición espiritual, no de intentos de acercamiento. La oración pasa a ser respuesta a la gracia, no intento de alcanzarla. Esta verdad redefine completamente la forma en que el ser humano se relaciona con Dios. A lo largo del Nuevo Testamento, esta realidad se confirma cuando la oración se convierte en marca central de la vida de los primeros cristianos. Espiritualmente, no se trata de imitación externa del comportamiento de Jesús, sino de participación en la misma vida que fluye de él. Dios revela que la comunión ahora ocurre por el Espíritu, que une a los creyentes al Hijo y por medio de él al Padre. La oración no crea esta unión, la expresa. La autoridad espiritual de la Iglesia no nace de estructuras o influencia cultural, sino de la permanencia en esta comunión viva. Así como en Jesús, la eficacia de la misión no está en la autonomía, sino en la dependencia consciente. La Iglesia no avanza por iniciativa propia, sino por alineamiento con lo que Dios ya está realizando. Esta comprensión preserva la fe de convertirse en mera actividad religiosa. Esta realidad espiritual confronta directamente la tendencia humana de reducir la oración a un instrumento para obtener resultados. A la luz de la vida de Jesús, las Escrituras revelan que la oración no existe para cambiar la disposición de Dios, sino para mantener al ser humano alineado con su voluntad. Espiritualmente, Dios muestra que la comunión precede cualquier acción eficaz en el reino. Cuando la oración es tratada como técnica, pierde su esencia. Cuando es comprendida como relación, revela el carácter de Dios. Jesús nunca ora para convencer al Padre, sino para permanecer plenamente unido a Él. Esta verdad desmonta la lógica religiosa basada en esfuerzo y mérito. La oración no hace accesible a Dios, revela que Él siempre estuvo accesible. Así, la fe cristiana es reposicionada como vida compartida, no como intento de control espiritual. Al mismo tiempo, las Escrituras dejan claro que esta comunión no anula la responsabilidad humana, sino que la redefine. Jesús vivió en oración sin jamás eximirse del sufrimiento, de la obediencia o de la entrega. Espiritualmente, Dios revela que la relación no es pasividad, sino alineamiento activo con su voluntad. La oración no elimina el costo del discipulado, sostiene el corazón para atravesarlo con fidelidad. El Hijo no fue librado de la cruz, sino sostenido hasta el fin. Esto enseña que la madurez espiritual no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la constancia de la comunión en medio de ellas. La oración mantiene el corazón firme cuando las circunstancias no cambian. Así, Dios revela que la transformación verdadera sucede en el interior antes de manifestarse en el exterior. La vida de oración de Jesús también revela que la intimidad con Dios no elimina la conciencia del tiempo, sino que la orienta correctamente. Las Escrituras muestran que Él sabía cuándo actuar y cuándo esperar, no por cálculo humano, sino por discernimiento espiritual. Espiritualmente, Dios revela que la comunión alinea el corazón con el ritmo del cielo, no con la ansiedad de la tierra. Jesús no se adelantó ni se atrasó respecto al propósito del Padre. La oración preservó su misión de ser moldeada por la urgencia humana o por el miedo a la oposición. Esto enseña que vivir en comunión no significa prisa, sino fidelidad al tiempo de Dios.
Dios. La fe madura cuando aprende a esperar sin perder la obediencia. Así, la oración se convierte en el lugar donde el tiempo humano es sometido a la voluntad eterna de Dios. Esta comprensión confronta profundamente la forma en que muchos lidian con la fe hoy. Espiritualmente, existe una tendencia constante a buscar resultados inmediatos en lugar de transformación interior. La vida de Jesús revela que Dios está más comprometido con quién el ser humano se convierte que con lo que produce. La oración no acelera el propósito, prepara el corazón para vivirlo plenamente. Dios revela que la prisa espiritual frecuentemente nace de la inseguridad, no de la fe. Jesús nunca corrió para probar su identidad, porque ella estaba firmemente establecida en la comunión con el Padre. Esta verdad expone el peligro de una espiritualidad movida por comparación y desempeño. La oración devuelve al corazón la seguridad de ser antes de hacer. La constancia de la oración en la vida de Jesús también revela que la comunión no estaba condicionada a circunstancias favorables. Las Escrituras muestran que Él oraba tanto en momentos de aceptación como de rechazo, dejando claro que su relación con el Padre no dependía del ambiente. Espiritualmente, Dios revela que la verdadera estabilidad no proviene del control de las circunstancias, sino de la permanencia en la comunión. Jesús no ajusta su vida espiritual según el escenario externo. Él permanece firme en el propósito recibido. La oración protege el corazón contra la oscilación provocada por la aprobación o la oposición. Esto enseña que la fe madura no es reactiva, sino arraigada. La comunión constante impide que el corazón sea gobernado por las emociones del momento. Así, Dios revela que la firmeza espiritual nace de la constancia relacional. En ese mismo sentido, la oración de Jesús revela que la intimidad con Dios no resulta en alejamiento de las personas, sino en amor ordenado hacia ellas. Las Escrituras muestran que Él se retiraba para orar, pero siempre regresaba para servir. Espiritualmente, Dios revela que la comunión no produce aislamiento espiritual, sino envío. Jesús no buscaba la oración para escapar de la misión, sino para permanecer fiel a ella. La relación con el Padre no lo alejaba del sufrimiento humano, sino que lo conducía directamente a Él con propósito redentor. Esto enseña que la verdadera espiritualidad no se mide por el distanciamiento del mundo, sino por la disposición de servir sin perder la comunión. La oración sostiene el amor cuando el amor cuesta. Así, Dios revela que comunión y misión caminan inseparablemente. La oración de Jesús también aclara que la comunión no significa ausencia de límites humanos, sino aceptación consciente de ellos dentro de la voluntad de Dios. Las Escrituras muestran que Él sentía cansancio, hambre y necesidad de descanso, sin jamás interpretar estas realidades como fallas espirituales. Espiritualmente, Dios revela que la humanidad asumida por el Hijo no contradice su divinidad, sino que la expresa de forma redentora. La oración preserva a Jesús de transformar las limitaciones en frustración o rebelión. Él vive plenamente humano, sin jamás perder el alineamiento con el Padre. Esto enseña que reconocer límites no es señal de debilidad espiritual, sino de madurez. La comunión mantiene el corazón estable, incluso cuando el cuerpo se desgasta. Así, Dios revela que su gracia sostiene la vida humana dentro de su realidad concreta. Esta verdad corrige la idea de que la espiritualidad auténtica exige negación de la condición humana. Jesús no ora para dejar de ser humano, sino para vivir plenamente como hombre delante de Dios. Espiritualmente, Dios revela que la redención no consiste en abandonar la humanidad, sino en restaurarla. La oración de Jesús no lo distancia de la vida real, sino que lo mantiene plenamente presente en ella. Él llora, se compadece, se entristece y se alegra sin perder la comunión. Esto enseña que la vida espiritual saludable no anestesia las emociones, sino que las ordena. La oración no elimina los sentimientos, pero impide que ellos gobiernen las decisiones. Así, Dios revela que la transformación espiritual no deshumaniza, sino que humaniza de forma plena. La vida de oración de Jesús también revela que la comunión verdadera no elimina el silencio de Dios, sino que enseña a
permanecer en Él. Las Escrituras muestran que no todas las respuestas se manifestaron de forma inmediata o perceptible a lo largo de su misión. Espiritualmente, Dios revela que el silencio no es ausencia, sino profundidad relacional. Jesús no interpreta el silencio como abandono, sino como parte del camino de la obediencia. La oración sostiene la confianza incluso cuando no hay señales visibles de intervención. Esto enseña que la fe madura no exige explicaciones constantes para continuar fiel. La comunión preserva el corazón de conclusiones precipitadas. Así, Dios revela que confiar en Él incluye permanecer firme cuando Él elige no explicar sus caminos. Esta realidad confronta la expectativa humana de que la relación con Dios resulte siempre en claridad inmediata. La vida de Jesús demuestra que conocer al Padre no significa anticipar cada paso, sino caminar en confianza. Espiritualmente, Dios revela que la obediencia precede muchas veces a la comprensión plena. La oración mantiene el corazón disponible incluso cuando el entendimiento es parcial. Jesús sigue fiel al propósito aun cuando los resultados todavía no son visibles. Esto enseña que la comunión sostiene la obediencia antes de producir respuestas. La fe cristiana, así, no se sostiene en el control, sino en la confianza relacional. Dios revela que su voluntad es segura, incluso cuando no es totalmente comprendida. La oración de Jesús también revela que la comunión no anula la conciencia del costo espiritual de la misión. Las Escrituras muestran que Él conocía el peso de lo que estaba delante de Él sin jamás minimizar sus consecuencias. Espiritualmente, Dios revela que la redención no fue resultado de improvisación, sino de una decisión eterna asumida en el tiempo. La oración no anestesia la percepción del sacrificio, sino que fortalece el corazón para aceptarlo. Jesús no camina hacia la cruz por desconocimiento, sino por fidelidad consciente. Esto enseña que la verdadera obediencia no nace de la ignorancia del costo, sino de la confianza en el carácter de Dios. La comunión sostiene el corazón cuando el camino se vuelve estrecho. Así, Dios revela que la entrega voluntaria es expresión de amor maduro. En este contexto, la oración de Jesús expone el contraste entre la lógica divina y la lógica humana de preservación. Espiritualmente, Dios revela que salvar la propia vida no es el camino del reino. La comunión vivida por el Hijo lo conduce a la entrega, no a la autoprotección. La oración mantiene clara la prioridad del propósito por encima del confort. Jesús no negocia la misión para aliviar el dolor, porque su relación con el Padre sostiene la decisión. Esto enseña que la fe cristiana no está orientada por la autopreservación, sino por la fidelidad a lo que Dios reveló. La comunión redefine el valor de la vida a la luz de la eternidad. Así, Dios muestra que perder la vida por amor al reino es, en realidad, encontrarla. La vida de oración de Jesús también revela que la comunión con Dios no aísla al Hijo de la injusticia humana, sino que lo sostiene delante de ella. Las Escrituras muestran que Él enfrentó acusaciones falsas, juicios distorsionados y violencia institucional sin perder el alineamiento con el Padre. Espiritualmente, Dios revela que la injusticia de los hombres no invalida la justicia divina. La oración preserva el corazón de Jesús de responder a la injusticia con la misma lógica que la produce. Él no se defiende para preservar reputación, sino que confía el juicio al Padre. Esto enseña que la fe madura no se fundamenta en vindicación inmediata, sino en la certeza del gobierno de Dios. La comunión sostiene la integridad cuando el ambiente está corrompido. Así, Dios revela que su justicia no falla, incluso cuando parece silenciosa. En este escenario, la oración de Jesús demuestra que la confianza en Dios no depende del reconocimiento humano. Espiritualmente, Dios revela que la verdad no necesita validación pública para permanecer verdadera. Jesús permanece fiel, incluso cuando es abandonado por aquellos que caminaron con Él. La comunión sostiene el corazón cuando el apoyo humano se disuelve. Esto enseña que la fe no se apoya en alianzas frágiles, sino en la fidelidad inmutable de Dios. La oración impide que la soledad se transforme en amargura. Jesús permanece íntegro porque su identidad no está en las relaciones
relaciones humanas, sino en la comunión eterna con el Padre. Así, Dios revela que la seguridad espiritual nace de la relación con Él, no de la permanencia de los hombres. La oración de Jesús también revela que la comunión con el Padre sostiene la verdad, incluso cuando se vuelve incomprendida. Las Escrituras muestran que muchos no entendieron plenamente el sentido de su misión, interpretando sus actos fuera del propósito eterno. Espiritualmente, Dios revela que la verdad no siempre es inmediatamente reconocida por quienes la observan. La oración mantiene a Jesús fiel a lo que fue revelado, sin ajustar su mensaje para hacerlo más aceptable. Él no simplifica el propósito para evitar el rechazo. Esto enseña que la fidelidad a Dios no depende de la comprensión colectiva, sino del alineamiento con su voluntad. La comunión sostiene el corazón cuando la verdad camina sola. Así, Dios revela que la revelación no se mide por la aceptación, sino por la obediencia. En ese mismo sentido, la oración de Jesús aclara que permanecer en la voluntad de Dios no significa ausencia de conflicto interior, sino fidelidad por encima de él. Las Escrituras muestran que Él conoce el peso de la decisión y aún así permanece firme. Espiritualmente, Dios revela que la madurez espiritual no es anestesia de la conciencia, sino claridad frente a ella. La oración ordena los afectos y somete los deseos al propósito eterno. Jesús no niega lo que siente, pero no permite que eso gobierne su obediencia. Esto enseña que la fe verdadera no ignora la realidad interior, sino que la somete a la verdad revelada. La comunión preserva la integridad cuando las emociones se intensifican. Así, Dios revela que la obediencia nace de la verdad, no del impulso. La vida de oración de Jesús también revela que la comunión con el Padre preserva la misión de volverse reactiva a las circunstancias. Las Escrituras muestran que Él no ajusta su camino según la intensidad de la oposición o del dolor. Espiritualmente, Dios revela que el propósito eterno no es moldeado por los eventos del momento, sino que los atraviesa con soberanía. La oración mantiene el corazón de Jesús firme cuando todo a su alrededor se vuelve inestable. Él no actúa por impulso ni por autopreservación. Esto enseña que la fe madura no reacciona al caos, sino que permanece fiel a lo que Dios ya reveló. La comunión impide que las decisiones sean tomadas bajo presión emocional. Así, Dios revela que la estabilidad espiritual nace de la permanencia en su voluntad. En este contexto, la oración de Jesús demuestra que la confianza en Dios no es pasividad, sino entrega activa. Las Escrituras muestran que Él se coloca voluntariamente en las manos del Padre, sin abdicar de la conciencia de lo que eso implica. Espiritualmente, Dios revela que entregarse no es rendirse, sino confiar plenamente. La oración sostiene el valor necesario para permanecer fiel hasta el fin. Jesús no es conducido a la cruz contra su voluntad, sino que camina en obediencia consciente. Esto enseña que la fe verdadera no es ausencia de acción, sino acción alineada con la voluntad de Dios. La comunión fortalece el corazón para decisiones irrevocables. Así, Dios revela que la entrega voluntaria glorifica su carácter. La oración de Jesús también revela que la comunión con el Padre sostiene la fidelidad cuando todas las garantías visibles desaparecen. Las Escrituras muestran que, en el momento más crítico, no hay liberación inmediata ni intervención externa que altere el curso de los acontecimientos. Espiritualmente, Dios revela que la fe no se apoya en señales constantes, sino en la confianza establecida a lo largo de la comunión. Jesús permanece fiel, no porque ve el desenlace, sino porque conoce al Padre. La oración preserva el corazón cuando no hay confirmación externa de la promesa. Esto enseña que la fe madura no exige en pruebas continuas para permanecer firme. La comunión sostiene la obediencia cuando la esperanza parece invisible. Así, Dios revela que confiar en Él es permanecer fiel, incluso cuando todo apunta a lo contrario. En este escenario, la oración de Jesús demuestra que la comunión no elimina el sufrimiento, pero impide que tenga la última palabra. Las Escrituras muestran que el dolor es real, profundo y asumido plenamente, sin negación espiritual. Espiritualmente, Dios revela que el sufrimiento no define la identidad del Hijo, ni invalida su misión. La oración mantiene clara la distinción entre dolor
dolor y derrota. Jesús sufre, pero no pierde el propósito. Enfrenta la muerte, pero no pierde la comunión. Esto enseña que la fe cristiana no promete ausencia de sufrimiento, sino presencia fiel de Dios dentro de él. La comunión sostiene la esperanza cuando el cuerpo y el alma son probados. Así, Dios revela que su fidelidad permanece intacta incluso en las horas más oscuras. La oración de Jesús revela, además, que la comunión con el Padre preserva el sentido de la misión, incluso cuando todo parece concluido a los ojos humanos. Las Escrituras muestran que, en el momento de la muerte, no hay confusión respecto al significado de lo que fue realizado. Espiritualmente, Dios revela que el fin aparente no representa fracaso, sino cumplimiento. La oración sostiene la conciencia de que la obra fue llevada hasta donde el Padre determinó. Jesús no entrega la vida en desesperación, sino en plena confianza. Esto enseña que la fidelidad no se mide por la prolongación de la vida, sino por la conclusión del propósito. La comunión permite reconocer cuándo la voluntad de Dios fue plenamente obedecida. Así, Dios revela que cumplir su voluntad es más significativo que preservar la propia existencia. En ese mismo sentido, la oración de Jesús demuestra que la muerte no rompe la relación con el Padre. Las Escrituras revelan que la entrega final se hace en absoluta confianza, no en separación espiritual. Espiritualmente, Dios revela que la comunión es más fuerte que la muerte. La oración no intenta evitar lo inevitable, sino afirmar la continuidad de la relación más allá del límite humano. Jesús confía su espíritu al Padre, revelando que la vida permanece segura incluso en el momento de la muerte. Esto enseña que la esperanza cristiana no se apoya en la negación de la muerte, sino en la certeza de la fidelidad de Dios más allá de ella. La comunión atraviesa el último límite humano. Así, Dios revela que la vida en él no termina donde el hombre ve el fin. La resurrección confirma de manera definitiva que la comunión vivida por Jesús no fue interrumpida ni anulada por la muerte. Las Escrituras revelan que el Padre responde a la entrega del Hijo con vida, no solo restaurada, sino glorificada. Espiritualmente, Dios muestra que la obediencia conduce a la exaltación y que la fidelidad no termina en pérdida. La oración que sostuvo a Jesús hasta la cruz encuentra ahora su confirmación pública delante de la creación. El Hijo que se entregó es revelado como Señor, no por conquista violenta, sino por fidelidad perfecta. Esto enseña que la vida que procede de Dios vence a la muerte sin negar el sufrimiento que la precedió. La comunión no evita la cruz, pero garantiza que ella no sea el fin. Así, Dios revela que su voluntad conduce de la entrega a la gloria. Con la victoria sobre la muerte, queda claro que la oración de Jesús no fue un recurso circunstancial de la encarnación, sino la expresión eterna de la relación dentro de la Trinidad. Las Escrituras revelan que el Cristo resucitado permanece en relación viva con el Padre, ahora como cabeza de la nueva creación. Espiritualmente, Dios muestra que la comunión no es superada por la autoridad, sino profundizada por ella. Jesús reina sin alejarse, gobierna sin aislarse. Esto redefine completamente la noción humana de poder, mostrando que la autoridad divina se ejerce por relación, no por distancia. La oración permanece como lenguaje de la comunión eterna. Así, Dios revela que su gloria no consiste en soledad soberana, sino en unidad perfecta. A partir de esta revelación, se vuelve evidente que la vida de oración de Jesús no fue un ejemplo moral aislado, sino la exposición del modo en que Dios se relaciona. Las Escrituras revelan que la comunión no es un medio para alcanzar algo más allá de Dios, sino la propia vida que procede de Él. Espiritualmente, Dios muestra que su ser es relacional antes de cualquier acción redentora. La oración del Hijo no apunta a carencia, sino a plenitud compartida. Esto corrige la imagen de un Dios que actúa por necesidad o soledad. La comunión eterna precede la creación y sostiene la redención. Así, Dios revela que todo lo que hace fluye de quien Él es. Esta verdad reposiciona la fe como participación, no como observación distante. Esta comprensión transforma la forma en que el ser humano entiende su propia relación con Dios. Las Escrituras revelan
revelan que en Cristo el acceso al Padre no es simbólico ni ocasional. Espiritualmente, Dios muestra que la comunión ofrecida no es privilegio de pocos, sino realidad para todos los que están unidos al Hijo. La oración deja de ser intento de acercamiento y se convierte en respuesta a la presencia ya concedida. Esto confronta una espiritualidad basada en esfuerzo continuo para ser aceptado. Dios revela que la aceptación precede la práctica. La comunión no se conquista, se recibe. Así, la fe cristiana se establece sobre descanso confiado, no sobre ansiedad espiritual. Esta realidad redefine profundamente el sentido de la oración en la vida del creyente. A la luz de la vida de Jesús, las Escrituras revelan que orar no es un esfuerzo para alcanzar a Dios, sino la expresión natural de una relación restaurada. Espiritualmente, Dios muestra que la comunión no comienza con palabras, sino con posición espiritual. En Cristo, el ser humano ora desde la reconciliación, no en busca de ella. Esto corrige la ansiedad espiritual que transforma la oración en una obligación pesada. La vida de Jesús revela que la comunión sostiene la fe incluso cuando no hay peticiones urgentes. Orar pasa a ser permanecer, no negociar. Así, Dios revela que la oración nace de la relación, no de la necesidad de convencer al cielo. En este contexto, la oración también deja de estar centrada en el yo y pasa a estar alineada con la voluntad de Dios. Las Escrituras muestran que Jesús enseñó a sus discípulos a orar a partir del reconocimiento del Padre y de su propósito. Espiritualmente, Dios revela que la comunión ajusta deseos, expectativas y prioridades. La oración no sirve para moldear a Dios a la voluntad humana, sino para moldear el corazón humano a la voluntad divina. Jesús vivió esto plenamente y por eso su vida permaneció íntegra hasta el fin. Esto enseña que la transformación espiritual no ocurre por imposición externa, sino por alineamiento interior. La comunión ordena el corazón antes de producir acciones. Así, Dios revela que el verdadero cambio comienza en la relación. La vida de oración de Jesús también redefine el concepto de madurez espiritual. Las Escrituras revelan que crecer espiritualmente no significa volverse autosuficiente, sino permanecer conscientemente dependiente. Espiritualmente, Dios muestra que la madurez no reduce la comunión, la profundiza. Jesús, incluso plenamente revelado, nunca abandona la relación con el Padre. Esto confronta la idea de que la intimidad con Dios es una etapa inicial de la fe. La comunión no es un punto de partida superado, sino fundamento permanente. La oración sostiene la humildad incluso en la autoridad. Así, Dios revela que la madurez espiritual no es independencia, sino fidelidad continua a la relación. Esta verdad confronta directamente la cultura religiosa de la performance espiritual. Las Escrituras muestran que Jesús no construye su identidad a partir de lo que realiza, sino de quien Él es en relación con el Padre. Espiritualmente, Dios revela que hacer no precede al ser. La oración preserva el corazón de confundir actividad con comunión. Jesús realiza obras poderosas sin permitir que ellas definan su identidad. Esto enseña que la fe no se sostiene en resultados, sino en relación. La comunión impide que la obra sustituya al propio Dios. Así, Dios revela que la vida espiritual saludable nace del ser antes que del hacer. A la luz de todo lo que las Escrituras revelan, se vuelve evidente que la vida de oración de Jesús no es un detalle devocional, sino una clave interpretativa de toda la fe cristiana. Espiritualmente, Dios está revelando que su esencia no es poder aislado, sino comunión eterna. El Hijo ora porque el propio Dios es relacional en su ser. La encarnación no crea esta realidad, solo la hace visible en el tiempo. La oración de Jesús expone que la autoridad divina no se ejerce por la distancia, sino por la unidad perfecta. Esta verdad confronta todo intento humano de comprender a Dios solo como fuerza soberana e inaccesible. El Dios revelado en Cristo gobierna en comunión. Así, la fe cristiana se establece no sobre el miedo, sino sobre la relación restaurada. Esta revelación transforma profundamente la manera en que el ser humano comprende a Dios, el tiempo y la propia vida. Espiritualmente, Dios muestra que la redención no es solo perdón de pecados, sino restauración de relación.
oración. La vida de oración de Jesús revela que el propósito final de la salvación es la comunión eterna. El ser humano no es solo rescatado del juicio, sino reconducido a la presencia. La fe deja de ser intento de acercamiento y se convierte en respuesta a la gracia revelada. La oración no inicia la relación, la expresa. Así, Dios redefine el centro de la vida espiritual como permanencia en Él. Ante esta verdad, el lector es silenciosamente confrontado con una elección inevitable. La fe cristiana no invita a la mera admiración de Jesús, sino a la participación en su vida. Espiritualmente, Dios revela que vivir en Cristo es vivir a partir de la misma comunión que sostuvo al Hijo. Esto exige abandonar la ilusión de la autonomía espiritual. La oración deja de ser recurso ocasional y pasa a ser ambiente permanente de vida. No se trata de repetir palabras, sino de permanecer en relación. La comunión redefine prioridades, expectativas y valores. Así, la fe se convierte en camino de transformación interior continua. Al final, la verdad permanece clara e inescapable. Jesús es plenamente Dios y su vida de oración no disminuye su gloria, sino que la revela. Desde la eternidad pasada hasta la gloria eterna, el Hijo vive en perfecta unidad con el Padre y el Espíritu. Espiritualmente, Dios muestra que esta misma comunión ahora es ofrecida a la humanidad redimida. El velo fue rasgado, el acceso fue abierto y la vida fue restaurada. La fe cristiana no conduce al aislamiento, sino a la participación en la vida de Dios. Esta verdad no solo informa, transforma silenciosamente todo.